Buenas a todos. El día de hoy vamos a hacer una práctica que nos va a servir para aprender cómo hacer un CRUD básico, un agregar, consultar, modificar y eliminar de una base de datos en SQL y que permita adicionalmente agregar bueno, con un base en una tabla, agregar productos o agregar productos a una tabla y de esos productos consultarlos, actualizarlos, modificarlos y eliminarlos. Eso sería como lo básico. Primero, antes de iniciar tenemos que tener en cuenta que tenemos que tener activo el SQL, ¿verdad? SQL ya ustedes saben que aquí se conectan, tienen que poner el nombre de la compu. Si no lo tuvieran o si no saben cómo es, recuerden que se van a equipo, le dan propiedades y acá les aparece el nombre, la configuración de la computadora. Normalmente el nombre del equipo es el nombre del servidor, entonces aquí pueden venirse a cambiar configuración a la derecha y en el nombre de la configuración les aparece el nombre del servidor. Esta está unida a una red, pero el nombre es SC-Extend 31066. Entonces, teniendo eso en cuenta, teniendo eso claro, podemos ver que el nombre del servidor que me pide SQL es SC-Extend 31066. La autenticación fue lo que ustedes hicieron al instalarlo. Si instalaron con autenticación de Windows, pues Windows. Si es con SQL y pusieron un nombre de usuario y una contraseña, tienen que poner el nombre de usuario y la contraseña. En cualquiera de los casos, la idea es que cuando le den conectar, les conecte y el icono de la izquierda del servidor aparezca en verde. Normalmente aparece así. Entonces, si lo despliegan, viene la parte de bases de datos y un montón de opciones más que ya eso es de otro tema, pero por ahora vamos a crear una nueva base de datos. Para crear la nueva base de datos vamos a ampliar esto un poquito primero porque no nos vamos a meter a Visual de momento, vamos a ver primero SQL. Entonces, para hacer la base de datos, que es lo primero que ocupamos, es crear una base de datos básica. Le vamos a poner un clic derecho acá, una nueva base de datos, base de datos, le damos nueva y aquí nos va a pedir un nombre. Le podemos poner el nombre base 1, que ese va a ser el nombre de nuestra base de datos. Al darle crear o aceptar, él va a empezar a ejecutar un script a lo interno para crear esa base de datos. Entonces, al tener creada la base de datos, ya tenemos pues los datos básicos, la base de datos creada con los datos básicos. Entonces tenemos tablas, no tenemos ninguna tabla, no tenemos en programación, no tenemos procedimientos almacenados, no tenemos funciones, pero tenemos la estructura donde van a ir esos métodos, objetos o clases o procedimientos o funciones o lo que queramos poner. Ahora, la primera tabla que tenemos que hacer en este caso es crear una tabla que la vamos a llamar artículos. Esta es una nueva tabla, nada más. Le vamos a poner artículos aquí cuando entre. La tabla de momento está vacía, entonces como está vacía no nos ha pedido el nombre. Lo primero que vamos a decirle es qué tipo de datos vamos a querer poner. Entonces primero vamos a ponerle un código, un nombre básico. El tipo va a ser entero, que este va a ser el valor, el tipo que recibe. Y le decimos que no permita valores nulos porque esta va a ser la llave, clic derecho, primaria. Entonces establecer como clave primaria es básico porque así tenemos un identificador único que nos permite validar si están agregando un código repetido. Después una descripción, algo sencillo y un precio. Digamos que esos son los valores. Después aquí podríamos poner varchar, no, pongámosle nvarchar max para saber que es un tipo de dato grande que se puede escribir ilimitadamente y el otro le ponemos un flotante. Un float. Estos sí son campos que permiten valores nulos por si no tenemos la descripción o si no tenemos el precio en el momento, pues lo dejamos así. Como ya tenemos la base de datos, la tabla creada, de momento está la estructura, no están los campos, ¿verdad? No hay campos o no hay registros de esa tabla. Para guardarla, le damos a dar clic derecho y le damos guardar tabla. Ahí nos va a pedir el nombre de la tabla. Normalmente la tabla, para la práctica, le vamos a poner el nombre de artículos. Una opción es dejarlo así como está, artículos, en minúscula, artículos, y le damos a aceptar. Si lo ven y cierro acá, pues ya, la hice. Ahora, ¿por qué no aparece? Porque esto no es sincrónico, o sea, no tenemos ese cambio automático. Entonces, aquí la base de datos existe, se puso como base 1, pero las tablas no están actualizadas. Entonces le damos clic derecho en tablas
y viene la opción de actualizar. Ahora sí aparece tabla artículos, si le damos en el más aparecen las columnas y dentro de las columnas está el código que dice que es una primary key, es un tipo entero y no permite nulos, la descripción y el precio. Eso es básicamente la creación de una tabla. En esa tabla lo que tenemos ahorita es de una simple tabla sin registro. Si nosotros hacemos algún tipo de consulta a esta tabla, si le damos clic derecho aquí, generar, bueno, por ejemplo esta, seleccionar las primeras 1000, es lo mismo que venirse aquí a generar script, select to, y nos permite crear en un nuevo editor de consultas, que sería una ventanita que aparece con la consulta automática, nos dice que utilice la base de datos que existe y que en esa base de datos vaya y haga un select de todo lo que existe en la tabla artículos. Vean que él le pone algunas dimensiones adicionales, algunas estructuras adicionales, pero es lo mismo que haber puesto select código, coma descripción, coma precio, from artículos y punto. Entonces aquí le damos, lo dejamos al final, le damos a ejecutar y no aparece nada, ¿verdad? Obviamente porque no tenemos ningún valor. Pero si nosotros queremos agregar un artículo, podríamos primero venirnos a aquí, clic derecho en artículos, le damos clic derecho, le damos otra vez generar script y ahora le vamos a decir insert to, una nueva, y aquí él nos genera automáticamente el código para generar los datos nuevos. ¿Qué es lo que pasa? Que el insert into no se toca la primera parte, ¿verdad? Porque son los datos de los artículos, pero podemos agregar un valor, que el valor sería entre paréntesis y borramos todo esto que está dentro de paréntesis. Como ya tenemos los paréntesis, aquí podríamos decirle que queremos poner. Entonces podemos poner insert into, vamos a ver, comillas simples, el primer código que se va a llamar, pongámosle, no, primero hagamos algo mejor para evitar esto, porque este valor de código lo podemos generar automático. Entonces eso me interesa que lo aprendan primero antes de hacer cualquier modificación. Bueno, dejemos eso por ahí. Vamos a modificar primero la tabla de artículos en el diseño. Le damos clic derecho de artículos y recuerden que hicimos el código acá, pero ese código en la parte inferior viene una opción que se llama a ver, identidad. Esto de la identidad permite que ustedes hagan un campo autoincremental. Si nosotros le ponemos aquí que la identidad va a ser doble clic, esperen un toque, vamos a ver, aquí en la identidad le decimos que el valor va a ser verdadero. Él nos pregunta si va a tener un incremento de esa identidad de 1, de 2, de 3, de 5, de lo que queramos, pero la idea es que se aumente en 1, así como está. Es simplemente ese cambio. Cuando ya lo tenemos, le damos clic derecho, guardamos la tabla de artículos y ya sabemos que automáticamente cuando yo haga una consulta a la base de datos, como esta consulta que está acá, este select, lo que va a pasar es que código nunca se los va a pedir a ustedes. Entonces nosotros lo que hacemos es agregar la descripción y el precio, porque código se está generando automáticamente. Esto sirve mucho y es recomendable que lo hagan, aunque ya tengan la cédula, agreguen un campo adicional que se llame identificador o código o algo que sea diferente a todo el resto. ¿Por qué? Porque si en algún momento ustedes agregan una tabla y, por ejemplo, tienen dos manzanas, por descripción se llaman manzanas, por precio son diferentes, pero al final son manzanas y ocupan dejar una. Le pusieron el mismo código a las dos, eso es duplicidad de información. Y para eliminarlo, entonces ustedes van a eliminar el código, pues eliminan específicamente todo lo que se llame manzanas. Pues ahí tenemos un problema porque manzanas se repite 20 veces y los 20 registros no son lo mismo, son diferentes. Tal vez hay más cantidad de unas verdes, otras rojas. Entonces esos detallitos es bueno hacerlo como un autonumérico, porque ya ustedes se van a la tabla y buscan el código que se generó aunque diga manzanas. Y 20 veces que diga manzanas va a tener 20 códigos diferentes. Entonces eso es un truquillo ahí para que lo tomen en cuenta. Entonces desde acá ya tenemos el código. El código no es un número, entonces es autoincremental. Y eso es todo lo que ocupamos ahorita. Ahora sí,
Con el insert que decíamos, entonces ahora no inserto, no me interesa insertar en la tabla un código, sino que yo le elimino el código porque el código ya no lo ocupo. Pero al eliminar el código, tengo que iniciar con la descripción. Entonces, insert into descripción, coma, precio. ¿Qué es lo que me está pidiendo? Primero, artículos. Pues como les decía, una manzana, pues pongámosle peras primero, coma, y le vamos a poner la cantidad, el precio. Vale, una pera puede costar 500 colones. Se me ocurre. Entonces, si le damos ejecutar al final, dice que se afectó una fila, pero no hizo nada más. Volvemos a la consulta del select, vamos al final, ejecutar, y ahora sí, aparece 1 automáticamente, peras y el precio de 500. Si yo agregara otro producto, aparecería 2, el nombre del producto y el precio. Y así van a ir apareciendo. Entonces, esto en resumen es la base de datos que ocupamos ahorita. Pues así como a grandes rasgos, esa es una tabla con un campo. Entonces, lo que ocupamos ahora es seguir agregando de información, pero ya no me interesa verlo desde acá, me interesa que lo veamos en un proyecto. Entonces vamos a hacer la primera parte fue esta, ahora vamos a hacer la segunda parte, que es la creación del proyecto y la conexión a la base de datos, hacer pruebas de conexión y después ya empezar a agregar productos. Entonces lo dejamos por acá y bueno, continuamos. Ok, continuamos. Entonces, para continuar acá, vamos a hacer un nuevo proyecto. Ahora sí, este proyecto que está acá de Visual Studio 2019, y aquí no ocupamos nada más de SQL de momento. Vamos a ver si creamos un nuevo proyecto. Entonces vamos a crear un nuevo proyecto. ¿Qué es el proyecto que vamos a crear? Vamos a crear un proyecto acá en la parte de abajo y vamos a decirle que va a ser un proyecto que ya ustedes conocen, ¿verdad? Visual Basic, Windows y escritorio. Y de aquí escogemos un proyecto vacío que nos sirve que sea, a ver, de los proyectos que están acá abajo, un proyecto vacío con framework. Aquí, eso es todo lo que vamos a ocupar. Entonces, le damos siguiente. Buscamos donde queremos guardarlo, que yo normalmente lo guardo en una carpeta específica. Le doy acá y le digo que este va a ser el CRUD. Digamos que pongámoslo así, CRUD, que va a ser lo básico. ¿Qué tipo de framework me interesa? Pues aquí lo puedo dejar en 4.5.2 y le doy crear. Mientras se crea, verificamos que la conexión a la base de datos esté activa aún. Entonces para eso nos devolvemos acá y vemos que sí, incluso como recordamos que estábamos haciendo este select, podemos volverlo a ejecutar y si sigue apareciendo las peras, estamos bien, no hay problema, hay conexión. Ok, ya en el proyecto como tal tenemos la opción de crear un nuevo formulario, que esto ya es muy básico. Vamos a agregar un nuevo formulario, agregar aquí en los formularios, formulario Windows Forms, y le vamos a poner el nombre de a ver, le podemos poner pongámosle form 1 frm root. Podemos dejarlo así, le damos a agregar, esperamos que se cree y listo. Buenas a todos. En esta ocasión vamos a trabajar con una opción de cargar un CRUD básico en Visual Studio, entonces en Visual Basic. Para esto ocupamos dos pasos básicos. Uno es tener una base de datos con una tabla. Esa tabla es básica para poder trabajar. La tabla ya la tengo creada por acá, entonces vamos a verla por acá. La tabla la tenemos creada en la parte de base de datos dentro de SQL como el nombre de base de datos, le ponemos base 1 y dentro de las tablas tenemos una tabla que se llama artículos. Esta tabla de artículos tiene código, que es una llave primaria, una descripción y un precio. Este código esta tabla, como se les explicó anteriormente, la van a tener para que la puedan crear. Entonces ahí la van a poder desarrollar. Para eso hacemos lo siguiente.
Ok, teniendo listo la base de datos, ahora lo que sigue es crear un proyecto donde podamos consumir, agregar, modificar, eliminar y pues crear toda la información con base en esa base de datos. Para eso vamos a hacer un formulario similar a este con un groupbox, un código, labels, diferentes labels. La idea es que el textbox que está acá se pueda consultar. Al consultarlo, verificar si existe y si no existe, pues que muestre un mensaje. El segundo es agregar, que el agregar permite agregar con base en la descripción y el precio, agregar un nuevo producto que aparezca aquí en la lista de artículos. El de actualizar permite que con base en el código podamos actualizar un código que sería la descripción y el precio, y con base en el código podemos eliminar. Al finalizar el proyecto, la idea es que ustedes aprendan a hacer el agregar, consultar, modificar, eliminar de una base de datos. ¿Cómo hacemos esto? Entonces vamos a empezar con lo básico. Primero, cuando ustedes cargan la información, necesitamos hacer un acceso a la base de datos, a la información. Para eso vamos a irnos a ver el código que ya tiene este proyecto hecho, y empezamos desde el cargar. Por ejemplo, en el cargar, dándole doble clic al formulario, el formulario tiene un cargar datos. Este cargar datos es una función, un método, perdón, que no retorna ningún valor, pero nos sirve para ir a cargar. Vamos a cargar los datos, le damos control clic y ahí nos manda a donde está cargar datos. Cargar datos tiene un try y un catch con un mensaje de error que permite mostrar un mensaje de error. Eso es lo que hace el try y el catch, para que no se esté cayendo, o si se cae que mande un mensaje de error y no se caiga la aplicación. Ahora, ¿qué es lo que hace el cargar datos? Lo primero es abrir la conexión. Abrir la conexión, vamos a recordar que estamos en la 33. Entonces, abrir la conexión, lo que hace es ir inicialmente, apenas se abre el formulario, y tratar de abrir la conexión. ¿Cómo hago yo esta función? Esta función yo la creo con el nombre de abrir conexión, pero retorna un valor booleano, o sea, un verdadero o un falso. Por todas las salidas que tenga esta función, tengo que tener un retorno verdadero o falso. Ahora, ¿qué es lo que estoy haciendo aquí? Primero, creé anteriormente una variable que se llama conexión de tipo SQL Connection. Este SQL Connection es parte de los comandos de SQL Client. Entonces necesitamos importar el system.data y el system.data.sql client. ¿Cómo hago yo para agregar estos y que no les dé errores? Porque si les marca aquí SQL Connection en rojo, entonces es porque hay un error. Yo lo que hago es venirme a referencias y le doy agregar referencia. En referencias busco de todas las referencias una que se llama system, que esté marcada, otra que diga system data, y esas son las dos que necesito realmente. Bueno, las que vienen ya predeterminadas de Windows Forms, y listo. Le damos a aceptar y eso es todo lo que hay que hacer. Otra observación es que el proyecto, si lo hicieron en blanco, en las propiedades que aparecen, hay una opción aquí en aplicación que dice cuál es el objeto de inicio. Si no tienen marcado ninguno o dice la palabra ninguno, tienen que cambiarlo al formulario con el nombre principal. Yo le puse al formulario frmcrut, entonces lo dejamos frmcrut y le damos guardar. Volvemos al proyecto y establecemos que el formulario se establezca y ahora en el try y el catch notamos que la cadena de conexión que nosotros estamos estableciendo es una cadena de conexión SQL Connection que permite crear una nueva SQL Connection, pero él necesita que nosotros establezcamos cuál es la ruta hacia ese proyecto. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a borrar esto para que quede como más espacio, más sencillo de entender. Primero, el nombre del servidor. El nombre del servidor viene de una cadena que de algún lado tenemos que conocerla. Esa cadena se obtiene del servidor que está acá, del base de datos, propiedades, general, y aquí está el nombre del servidor, que ese es el nombre del servidor de ustedes. Ahora, el nombre de la base de datos lo obtenemos también de la base de datos que ustedes hicieron, se llama base 1. Seguido de eso ocupamos seguridad, pero eso lo dejamos establecido como verdadero, y aquí estamos cargando la cadena de conexión. Esta cadena de conexión se debe de abrir. Tienen que recordar que al finalizar el uso tienen que cerrarla con un close si no la necesitan, pero aquí lo que necesitamos es
abrir la cadena de conexión y no cerrarla, porque esto lo vamos a abrir desde cualquier momento. Entonces, para eso es para abrir la conexión. La cadena de conexión, al abrirlo, podemos establecer un validador, una validación de que si en la conexión que se está estableciendo como un SQL Connection, al abrirlo, establecer si el estado es 1. Si después de abrirla se mantiene como 1, quiere decir que sí se validó, o sea que sí está abierto. Esto nos va a servir para verificar que podemos agregar, consultar, modificar o eliminar datos de la base de datos. Si estuviera cerrado, le va a dar un error de que no puede conectar. Ok, de aquí, esto simplemente es una función de abrir la conexión. Retorna un verdadero si está abierta, un falso si está cerrado, y si da algún error, da falso también para que no permita la conexión, porque si no, no nos va a servir. Esta función que está aquí en la parte de abrir conexión simplemente es para conectar. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Y vamos por la 32, por aquí, abrir conexión. Entonces, al cargar los datos desde el load y abrir conexión, hasta aquí ya tenemos abierta la conexión con la base de datos. Seguido de eso, tenemos que establecer una cadena que va a ser muy similar en todas las veces que queramos acceder a la información, pero lo que cambia es qué tipo de cadena va a ser la que vamos a establecer. Aquí son consultas directas a la base de datos. Entonces, el string que estamos generando aquí como cadena tiene que tener una secuencia igual que SQL, como si estuviéramos haciendo una conexión. Por ejemplo, en la base de datos que ya yo tengo acá, una cadena de conexión es un select, por ejemplo, donde dice select código, select descripción, código, descripción y precio de la tabla artículos. Si yo ejecuto esto, él me dice toda esta información, que son datos que ya yo tengo en la base de datos. Ahora, al tener esta descripción, si yo la hago desde cualquier SQL conectado a la base de datos, pues obviamente me devuelve esa tabla. ¿Qué es lo que pasa con esa tabla? En este caso, cuando nosotros queremos conectarla, tenemos que decirle con un data adapter, que es de A. Data adapter es un nuevo data adapter, SQL data adapter, y permite enviarle por parámetro en la cadena, que sería esta que estamos haciendo aquí arriba, y la conexión. Pero ¿cuál es la conexión? La conexión para nosotros es lo que nosotros establecimos en la parte inicial. Por ejemplo, aquí al venir a abrir conexión, la conexión es esta cadena, ocupa estos dos parámetros. Pudimos haberlo hecho aquí dentro de cargar datos, pero es un poco complicado porque lo tenemos que repetir en cada uno de los métodos, y esto en el botón agregar, en el botón consultar, eliminar, pues no es lógico, ¿verdad? Entonces aquí hacemos un tipo de recursividad que nos permite mantener la conexión como una variable global, y con eso podemos utilizarla desde cualquier momento. La cadena de conexión no es global porque puede ser una para agregar, otra para consultar, otra para modificar, otra eliminar. Entonces estas cadenas son diferentes. El data adapter nos permite enviar la consulta, y el data table que aparece aquí es una forma de cargar de donde podemos obtener la información. ¿Esto qué quiere decir? Que un data table es un fragmento en memoria como un arreglo bidimensional o multidimensional, donde nosotros tenemos filas y columnas, y en cada fila y columna tenemos lo que se trajo de la tabla. Por ejemplo, si yo hago esta consulta, lo que se trae de la base de datos es esta tabla que está aquí, con el nombre, código, descripción y precio. Y eso nos sirve para dar mantenimiento al data table. Nosotros los mantenemos en memoria del cliente, pero no lo estamos manipulando directamente desde la base de datos. Lo tenemos acá. Entonces, ¿cómo relleno yo este data table? El data table ahorita hasta aquí está vacío. En el data table nosotros decimos del data adapter que acabamos de crear, donde se hizo la cadena de conexión y se trajo toda esta información, rellene el data table. Y el data table, al rellenarlo, se llena con todos los datos que estén en la base de datos. Por último, el DGV artículos es el data grid view que está en el diseño, es este. Y le decimos que el data source o el recurso de datos va a ser el data table, y como esto representa una tabla, la tabla se va a representar en el data table. Si nosotros le damos acá guardar y ejecutamos esta función, lo que va a hacer es, veámoslo, va a inicializar la información. Vamos a ver aquí cómo inicializa la información,
en el Data Grid View. Entonces vean, por ejemplo, que aquí ya automáticamente al cargar el Grid View sin hacer nada más, ni botones, ni enlaces, ni nada, ningún tipo de forma de recuperar la información, él me carga el Grid View con la información que está en la base de datos. Entonces esa es la idea, de que cuando yo vaya en el form load, por ejemplo, viéndolo así en orden, por ejemplo, cargar el load va a estar de primero, podemos decirle aquí, podemos decirle aquí al comienzo, que sea lo primero que haga. Después, el cargar datos sea lo segundo, pero por orden de nosotros, ¿verdad? Nada más, esto simplemente para orden de nosotros, para entenderlo un poquito mejor. Entonces, el cargar datos va a ir aquí. Ahí estamos. Cargar datos, lo manda a cargar datos, y abrir conexión lo manda a abrir conexión. Y abrir conexión hace que se abra la conexión y retorne en el llenado del Data Grid View. Hasta aquí es simplemente cargar la información en el Data Grid View. Ahora, como vemos, tenemos otros botones adicionales. Por ejemplo, tenemos un botón de recuperar. Vamos a ver cuál es ese botón de recuperar. Es este, recuperar lista. Esto es para que actualicemos, refrescar, por así decirlo, el Grid View. Le damos doble clic y el botón recuperar, vean, me manda a otro lado que nada que ver. El botón recuperar es este que está aquí abajito, me parece, aquí. Entonces voy a cortar esto. Después de pasar eso, normal que les trate de hacer un nuevo botón con base en el botón de recuperar. Entonces yo lo que hago es copio el contenido, lo pego, y ya sé que el botón recuperar que está aquí es este. Lo voy a subir después de abrir conexión, aquí. Entonces ya sé que acá lo que me sirve es el botón de recuperar, clic, abrir conexión y cargar datos. Al cargar los datos, aquí ya nosotros tenemos toda la información del cargar datos. ¿Cómo hago yo el recuperar? Pues el recuperar simplemente es cargar los datos. O sea, va a ir aquí arriba, que ya cargó los datos una vez para el load, pero lo va a cargar de nuevo en tiempo de ejecución para actualizar el nuevo cambio que se hizo en la base de datos, en la tabla. Si alguien más está usando esa base de datos y es compartida, pues si alguien más la comparte, yo le doy ahí y se refrescan los datos en el Grid View, en el Data Grid View. Entonces, esa información que está aquí en el botón de recuperar es, primero, abra la conexión, si no está abierta. Si está abierta, pues que esté abierta, eso es lo que nos interesa. Si está abierta, cargue los datos, y si no, establezca un mensaje de que no hay conexión con el servidor y no se pudo agregar. Entonces, no se pudo agregar, pues no hay conexión con el servidor, nada más. Esto no tiene sentido, no se pudo agregar, porque no se está agregando realmente nada. Es nada más listar los elementos. Ahora, ¿qué sigue? Vamos a ver en el mensaje, vamos a cerrar este CRUD que me está estorbando por aquí. Y vamos a empezar con el agregar. El botón de agregar hace algo muy parecido a lo que hemos venido haciendo. Voy a pasarlo para arriba para que vayamos en orden. Voy a pasarlo para después de recuperar aquí. Entonces el botón agregar lo único que hace es igual, valida si la conexión está abierta, y si la conexión está abierta ahora le paso otra cadena, pero esta cadena es concatenada. ¿Qué quiere decir concatenada? Que yo le digo en una cadena inserte dentro de artículos la descripción y el precio. Los valores van a ser txt descripción y txt precio. Estos dos txt que están acá son estos que están acá, el txt descripción y txt precio. Como ya los tengo concatenados, a la hora de hacer la cadena va a decir insert into artículos, descripción, precio, values, melón 5000, se me ocurre. Entonces melón y 5000 van a ser los valores de descripción y precio. No le paso el código porque cuando yo creé la base de datos aquí en el diseño, yo le dije que la tabla tuviera un código, que fuera llave primaria, pero que en las características adicionales de la parte de abajo la identidad estuviera habilitada y que cada incremento que se haga sea de 1. Eso quiere decir que cuando yo hago un insert me va a agregar un producto en descripción y precio,
¿Para qué sirve eso? Bueno, pues sirve mucho porque cuando yo tengo muchos elementos y tal vez la descripción es igual para todos, entonces ahí tengo un problema porque la descripción se va a basar en, no sé, manzanas. Pero yo digo manzanas rojas o verdes. No, manzanas en general. Le puse manzanas. Tengo que borrar todas las manzanas. Yo sé por el número cuáles son. Pero tendría que hacer una consulta. Si yo tengo el código único que se le generó automáticamente y es incremental, nunca va a ser el mismo. Entonces yo voy y digo, voy a eliminar por el código que es el único dato que realmente no se duplica. Entonces esa es la gran ventaja de hacer la identidad, que es lo que le llamamos a una tabla. Esto es un truco que a ustedes les va a servir mucho más adelante, pero sirve para cualquier cosa. Ahora, el comando es un nombre que le estoy poniendo a una variable de tipo comando, SQL command. SQL command recibe el comando como nombre comando y le digo, haga un comando, pero ese comando necesita la cadena, que va a ser la nueva cadena que yo estoy haciéndole porque es un insert, y la conexión, pero cadena ya lo usamos arriba. Aquí lo estamos usando de nuevo, pero solamente que ahora es para insertar. Y la conexión, como ya está abierta desde la parte de arriba, desde que nosotros abrimos la conexión, entonces ya la utilizamos normalmente. No tenemos que estarla llamando un montón de veces. El resultado nosotros lo mantenemos como un entero porque al generar un resultado, si el resultado, que es una variable entera, le decimos que al comando se ejecute la query, ejecute ahora la query, digamos que eso es lo que quiere decir este comando, ejecute la consulta es la de la cadena y la cadena de conexión, la cadena que está acá, lo que ejecuta es que haga lo que se le indicó. Si devuelve un 1 es que se ejecutó con éxito, si devuelve un 0 o otro valor es porque hubo un error, no se conectó, bueno, muchas cosas pueden pasar, pero eso lo que nos interesa es que si el resultado es 1, mostrémosle un mensaje al usuario que diga se agregó con éxito. Si no, no se pudo agregar. Por último, como ya yo tengo todo agregado en la base de datos, si quiero y actualizo la información, pues le doy cargar datos y cargar datos se va a ir al método cargar datos y va a volver a agregar al data grid view un nuevo data table para seleccionar el código, la descripción y el precio de los artículos y muestro toda la información nuevamente actualizada. Entonces, a esto lo que voy es que cuando yo le doy guardar por acá y me meto al botón agregar acá, le doy iniciar y vemos cómo se comporta. Por ejemplo, si nosotros agregamos un valor acá, no lo ocupo el código, ¿verdad? Ocupo solo la descripción y el precio. Entonces, de la descripción va a ser, ya tengo melón, mango, piña, no sé, piña. Acá. Y la piña vale, no sé, 550, se me ocurre. Entonces, piña y 550, al darle yo a agregar, él lo agregó con éxito. Vean que aquí tengo un mensaje que dice se agregó con éxito para decirle al usuario algo, ¿verdad? Que se agregó con éxito. Eso quiere decir que el resultado fue 1. Si yo me voy a la base de datos en este momento, vean que aquí en el grid view no está la piña aún como 7. Entonces yo me voy acá. Vamos a ver si me agrega como 7 porque yo había eliminado un elemento por ahí, pero bueno. Aquí me voy al select que tenía, le doy a ejecutar y me dice que el 7 es... Perdón, que el 8, porque yo me brinqué el 7 porque me lo agregó, yo había eliminado el 7 hace un rato para hacer una prueba, pero era la piña y que me agregó el 550. Entonces, vean que aquí aparece el producto. ¿Qué es lo que pasa? Que el código, al darle yo aquí a aceptar, él dijo, bueno, aquí llegué, pero ahora vaya a cargar los datos. Y en el cargar los datos, si lo notan, aparece como 8. Piña a 550. Entonces, esto es un código único y vean que cuando yo lo eliminé, pues eliminó el código, y no hay problema, pero se eliminó el código de acá y no lo tengo repetido en ningún momento. Más bien van a seguir creciendo ahí 9, 10, 11, 12, los datos que sean. ¿Qué es lo importante acá? Que después de esto sería bueno una función de limpiar para estar limpiando el código, la descripción, el precio y estar llamándola en cualquier momento. Ahora, esto es para agregar. ¿Cuál es el siguiente paso? Consultar. ¿Por qué consultar? Porque ya yo aquí lo estoy consultando. Si yo quiero, recupero la información de la base de datos. Y vean que si yo estoy aquí, él va a la base de datos y me lo recupera. Pero si yo quiero consultar específicamente si un código existe, aunque yo tenga aquí 500, no me voy a poner a revisar uno por uno, ¿verdad? Pero puedo poner, por ejemplo,
el 2 y que me diga que son manzanas. El 2, no el 22. Consultar. Dice descripción manzanas, precio 200. ¿Cómo hago yo esto? ¿Cómo hago yo una consulta con base en un valor? Si no existe, por ejemplo el 9, que no existe, le doy consultar y dice error, no hay registros con ese código. Pero eso está yendo a la base de datos y lo trae el valor y verifica si existe o no existe. ¿Cómo hago yo eso? Pues muy fácil. Me voy para acá, voy a tenerlo. Y voy a buscar el botón consultar, que por dicha está seguido. Ahora, el botón consultar, ¿cómo trabaja? El botón consultar, al tener una cadena, necesitamos una cadena de conexión y necesitamos un comando. La cadena es ahora seleccione descripción precio de la tabla de artículos donde el código sea igual a lo que ingrese el usuario con txt código.text y lo concatenamos con un ampersand. Concatenar es unir, ¿verdad? Entonces lo que hacemos es unirlo en una sola cadena y la cadena se llama, bueno, tiene el contenido de toda esta función más lo que ingrese el usuario. Un 1, un 2, un 3, un 5, un 8 o ahora un 7 no existe, un 9 no existe, pero ya tenemos la potestad para decirle al usuario acá cómo lo puede hacer. Después, como ya tenemos el comando y sabemos que la cadena es esta que estamos haciendo y la conexión siempre ha sido la misma, ¿verdad? Que es la cadena de conexión, pues la ventaja es que el registro se va a guardar en un data reader. ¿Qué es un data reader? Un data reader es un lector de lectura de datos. Es lectura de datos en realidad, que se va a guardar en una variable y se almacena por registros, entonces en filas y columnas exactamente igual. Lo que pasa es que este registro tiene un comando, ese va a validarse de un comando punto y ejecutamos el reader. Ejecutar el reader es ejecutar el comando. Es lo mismo que hicimos aquí arriba con el execute no query. Ejecutamos el comando que es la cadena y la conexión. Les enseñamos los dos para que los conozcan porque son dos formas de llegar al mismo resultado con un comando. El reader lo que nos permite es tener un método read con base en un SQL data reader que se llama registro y decirle si en registro el read es verdadero, entonces aquí lo que nos interesa es, esto no me interesa, voy a borrarlo por acá, ahí, muestre un mensaje que se llame registro. Ah no, perdón, sí, eso sí me interesa, se voy a dejarlo por ahí. ¿Por qué? Porque en este caso el registro que estoy leyendo, puedo hacerlo si ustedes quitan este comentario. Lo que va a hacer es, primero, cerrar el registro. ¿Por qué cierro el registro? Porque el registro me va a dar un problema con otro registro que tengo abierto, que es el de la cadena de conexión, la conexión. Pero bueno, aquí lo que nos interesa es que ustedes pueden crear una cadena de conexión, un data access, un data table, igual como cargar el grid view. Pero aquí vamos a cargar el grid view con la cadena de conexión nueva, o sea, con esta que está aquí arriba, donde se obtiene solo un valor. Entonces, como yo me traigo un solo valor, puedo mostrar un solo campo en el grid view. Pero aquí se carga con el grid view. Si quieren lo prueban y ven para qué sirve. Después, el message box lo que hace es la descripción con el registro en el momento que esté, como se cumplió, existe un valor. Tráigase la columna descripción y tráigase la columna precio, porque ya el código usted me lo dio, entonces no necesito hacer nada más. Al concatenarlo con los ampersand, el registro y la columna nos permite traernos el valor que está específicamente en ese valor, en ese dato. Por ejemplo, si yo le pedí el 3 y nosotros le pedimos que se concatene el descripción con descripción y precio con precio, pues trae uvas 100. Que fue el mensaje que vimos hace un rato. Si no se cumple que el registro sea verdadero, entonces error. No hay registros con ese código y eso es el mensaje para el usuario. Y al final es importante que se cierre el registro porque si no puede quedar abierto después de hacer una consulta y pues eso no es lo ideal. Ahora, ese es para consultar. Entonces ya vamos a agregar y consultar. Actualizar. Actualizar lo que permite, que queda después de consultar. Actualizar lo que permite es hacer una actualización de la tabla de artículos donde la descripción sea igual a lo que tenga txt descripción y el precio sea igual a lo que tenga txt precio. Donde
where código sea igual a txt código.txt. ¿Qué es lo que pasa con esta línea? Esta línea se concatena y hace un update. El update permite hacer una actualización de datos. La cadena se pasa como cadena nueva, la conexión se obtiene de la variable global y el resultado se obtiene de ejecutar el comando. El comando lo ejecutamos, guardamos acá y volvemos a lo mismo. Si el resultado es igual a 1, se actualizó con éxito, pero solo si es 1. Si no, se elimina, se le dice no se pudo actualizar. Y aquí sí le puse esto de txt código, txt descripción y txt precio para borrar el contenido. Solo si se actualiza. Si no se actualiza no lo hago, pero bueno. Entonces, esta opción hasta aquí lo que nos permite es ejecutar una consulta para actualizar un valor con base en un código. Y ese código es el que le tenemos que pedir al usuario. Por eso es importante que nosotros lo conozcamos. Por último, cargamos los datos para que al actualizarse se cambie. Por ejemplo, vamos a hacer la prueba de este. Ya vimos el de registro, entonces el de agregar, el de consultar. Vamos a ver el de actualizar. ¿Qué quiere decir actualizar? Por ejemplo, vamos a ver. Aquí, actualizar. Actualizar, yo digo, quiero actualizar Mango, que es el 4. El 4 lo pongo acá. Le digo la descripción, Mango, en mayúscula. Y para que mangos, voy a ponerle con S para que vean que sí se hace el cambio. Y le voy a poner el cambio de 600, va a salir ahora 800. Entonces, él me va a pedir el código, la descripción y el precio. ¿Qué hago? Actualizar. Se actualizó con éxito. Y automáticamente él fue al grid view y cambió el 4 de mango en minúscula a mangos en mayúscula. Y el precio de 600 a 800. Entonces, así podemos seguir haciéndolo. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí faltan validaciones, ¿verdad? Obviamente puedo saber que para actualizar necesito el código, la descripción y el precio. Para consultar ocupo el código. Para agregar ocupo la descripción y el precio. Para eliminar ocupo el código. Entonces esas validaciones son las que les quedan a ustedes de tarea para que lo vayan trabajando. Ahora, teniendo esto en cuenta, pues ya quedaríamos por aquí con el actualizar. Y por último está el botón de eliminar. Este botón que está acá de eliminar nos permite darle clic. Lo mismo, crear una cadena delete from artículos donde el código sea igual al txt código. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí creamos la cadena. El comando lo creamos como un comando, le pasamos la cadena de conexión, la cadena y la conexión, perdón. Y la conexión es la que está como la variable global. El resultado se guarda en la ejecución del comando y si el resultado es igual a 1, se eliminó con éxito. Y aquí no hay pregunta de que si está seguro que si está seguro, ¿verdad? Pero podríamos hacerla si nosotros queremos para validar que sí está seguro que va a eliminar ese dato, porque ahí nada más se eliminó, ¿verdad? No hay pregunta. Message box se eliminó y txt limpia. Si no, no se pudo eliminar y cargar datos. ¿Qué es lo que falta? ¿Qué es lo que le falta a todo esto? Y aquí termina. Es un try, un catch en cada uno de estos por cualquier cosa que tengamos que actualizar. Entonces eso lo voy a hacer de una vez para que les quede la versión final aquí. Entonces este tiene try catch. Aunque sea así, le ponemos el try. Aquí el try, el catch. Pasamos esto para arriba. Aquí. Ok, voy a ponerlos aquí al final. El catch. Y aquí faltó el try. También. Try el catch. Aquí sí lo puedo poner acá. Esto se ve mejor así. El try el catch. El try. Y aquí al final el catch. Siempre es importante poner esto para que les dé, para que podamos saber dónde identificar dónde hay un posible error y que no se caiga la aplicación. Y bueno, yo creo que ya lo tengo en todos. Entonces lo guardamos y podemos probar una última vez. Vamos a ver. Ok,
Vamos a hacer una prueba básica. Vamos a agregar primero un solo producto. Piña, melón, no, pongámosle mamón, no sé si va tildado, me parece que sí. Mamón con N. Y el precio, digamos que 900, le damos a agregar. Se agregó con éxito y se agregó aquí, mamón a 900. ¿Qué es lo que me interesa del mamón? No, voy a ponerle, voy a buscarlo, voy a buscar el mamón. El mamón es el 9, el 9, consultar, descripción mamón, precio 900, perfecto. ¿Qué otra cosa puede ser aquí? Voy a decirle que lo voy a actualizar. Ahora es el mismo mamón, pero va a ser con mamones. Y le pongo un precio de 1100. Le doy a actualizar. Se actualizó con éxito y aquí está, mamones en 1100. Ese mensaje se actualizó, se borró, es importante, pero también pues puedo eliminar el mamones porque ya no me interesa. Borro el mamones y le doy a eliminar y se eliminó con éxito, perfecto, y se eliminó del grid view. Si le doy recuperar, no está, no existe. Si me voy a la base de datos propiamente, le doy a ejecutar y pues tampoco existe, ¿verdad? Entonces vean que si yo agrego un nuevo producto, pongámosle jocotes, no sé, jocotes, y le pongo un precio de 2000, le doy a agregar, él me lo va a agregar, pero me lo va a agregar con el 10, porque al de tener identidad autonumérica, el autonumérico aumenta en el último valor que existía en la base de datos, y eso nosotros no lo controlamos, lo controla la base de datos y evitamos la duplicidad de información. Ok, este es el ejemplo, esta es la idea de lo que ocupo y vemos que ustedes hagan en el proyecto final. Pero este proyecto se los voy a pasar, se los voy a poner en la plataforma y ustedes lo pueden manipular como quieran. Sí es importante que lo trabajen a su manera, ¿verdad? Obviamente aquí está todo lo que se puede hacer, pero si tienen clientes, puedes agregar clientes, consultar clientes, modificar clientes, eliminar clientes. Si tienen productos, agregar productos, eliminar productos, modificar productos. Todo eso lo pueden hacer con este ejemplo. Se guían y pues por ahí les queda. Entonces, muchas gracias por la atención y nos vemos pronto.